Aquí tiene su sancocho. Mi voz temblaba levemente. Eran las 3 de la madrugada en el refugio, un parador de carretera perdido entre la niebla perpetua y el viento helado de los Andes. El hombre que estaba sentado frente a mí no era un cliente ordinario. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada, el cráneo rapado y una cicatriz profunda que le cruzaba el pómulo izquierdo. Su cuello y el dorso de sus manos estaban cubiertos de antiguos tatuajes de símbolos aztecas, oscuros y misteriosos. Al dejar el cuenco de barro sobre la mesa de madera, un poco del caldo hirviendo se derramó sobre el borde. Él no dijo nada. Bajó la mirada y tomó la cuchara de madera. Dio el primer sorbo y, de repente, se detuvo. Cerró los ojos. 10 segundos, 20 segundos. Yo contenía la respiración, esperando algún reclamo. Entonces, en un susurro apenas audible, murmuró: «Ha pasado tanto tiempo». ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué reaccionaba así ante mi sopa? Para entenderlo, debo retroceder un poco en el tiempo. Me llamo Valeria. Tengo 22 años, pero mis manos agrietadas y enrojecidas por el agua helada de la montaña parecen las de una persona mucho mayor. Soy huérfana. Crecí en una pequeña casa con mi abuela. Ella me crió sola y me enseñó todo lo que sé, especialmente en la cocina. El secreto de un buen sancocho de gallina, mi niña, me decía mientras el fuego crujía, es sofreír el ajo y el cilantro fresco, antes de añadir el caldo, y luego dejar que el tiempo y el cariño hagan su trabajo. Así calientas no solo el estómago, sino también el alma de quien lo come. A su lado soñaba con ser chef, pero el destino tiene formas crueles de cambiar tus planes. Semanas antes de mis exámenes para entrar a la escuela de gastronomía, mi abuela sufrió un derrame cerebral. Se marchó en silencio, dejándome sola en el mundo, rodeada de facturas médicas y promesas rotas. Buscando desesperadamente cómo sobrevivir, encontré un anuncio en Internet. Se necesita ayudante de cocina, alojamiento y comida incluidos. No se requiere experiencia. Así fue como llegué al refugio. No sabía que estaba caminando directamente hacia una trampa. Han pasado 3 años. 3 años atrapada en esta montaña. Don Héctor, el dueño del local, es un hombre de mirada astuta y avaricia infinita. Bajo una falsa apariencia de amabilidad, me hizo firmar un contrato abusivo. Cada mes, de mi sueldo prometido, él y su esposa, doña Carmen, me descuentan gastos absurdos, el mantenimiento del cuarto húmedo donde duermo, la electricidad y hasta multas inventadas si sirvo una porción de carne más grande de lo normal. Al final, lo que llega a mis manos no alcanza ni para comprar un abrigo nuevo. Estoy completamente aislada del mundo. Sin embargo, en medio de este frío encierro, conservo una pequeña alegría: cocinar el sancocho de mi abuela para los camioneros, esos hombres exhaustos que manejan por las peligrosas curvas de los Andes y se detienen aquí de madrugada. Ver cómo sus rostros cansados se relajan al probar mi sopa caliente es la única fuerza que me ayuda a soportar este infierno. Y aquella noche, aquel hombre de aspecto intimidante, el de la chaqueta de cuero y la cicatriz, dejó el cuenco de barro completamente vacío. Ni una gota de caldo, ni un trozo de papa. Se levantó en silencio, pagó y se marchó perdiéndose en la niebla. Yo no tenía idea de que 2 meses después, este mismo hombre vendría a rescatarme, acompañado por el estruendo de 25 camiones de carga. Pero antes de contarles cómo la vida puede dar giros tan inesperados, me gustaría saber algo. Esta noche, mientras escuchas mi voz, ¿desde qué ciudad o país me estás acompañando? Déjalo en los comentarios. Acomódate bien, porque esta historia apenas comienza. Después de aquella noche, el hombre de la cicatriz no apareció durante una semana entera. Cada madrugada, mientras lavaba los platos bajo la pálida luz fluorescente de la cocina, me descubría a mí misma mirando de reojo hacia la ventana. Trataba de convencerme de que solo había sido un cliente de paso, un fantasma más de la carretera. Sin embargo, la madrugada del segundo miércoles, a las 3:30 en punto, los potentes faros de un camión pesado rasgaron la niebla del aparcamiento. El rugido del motor se detuvo, y de la cabina descendió él, Alejandro. Ese era su nombre, aunque tardaría un poco más en saberlo. Entró al local, se sentó en la misma mesa de la esquina y sin mirar el menú, pidió lo mismo de siempre. A partir de entonces, sus visitas se volvieron una rutina silenciosa.
Todos los miércoles y domingos por la madrugada se detenía a comer mi sancocho de gallina. Nunca cruzábamos más de 2 palabras. Él comía despacio, cerrando los ojos con el primer sorbo, dejaba el cuenco limpio, pagaba y se marchaba. El invierno en la cordillera de los Andes no perdona a nadie. Una madrugada, la temperatura bajó a 15 grados bajo cero. Doña Carmen, siempre obsesionada con ahorrar cada centavo, había apagado el calentador del agua. Mis manos estaban tan entumecidas que apenas sentía los dedos. La piel de mis nudillos se había agrietado y sangraba levemente, teñida de un rojo amoratado. Esa misma noche, un joven camionero entró tropezando al parador. Tenía los ojos inyectados en sangre y bostezaba sin parar. Le serví un café negro, fuerte, de esos que despiertan a los muertos. ¿Estás bien?, le pregunté con cautela. Él negó con la cabeza, frotándose la cara. Llevo 14 horas al volante sin descanso, señorita. Siento que en la próxima curva me voy a ir al barranco. Me dio un vuelco el corazón. No puedes seguir así, le dije. Siéntate en esa esquina, recuéstate sobre la mesa. Te despertaré en media hora. El chico, que se llamaba Mateo, se quedó dormido en menos de 1 minuto. Media hora después, lo desperté suavemente. Me miró con una gratitud inmensa, como si le hubiera devuelto la vida. «Gracias, Valeria, me has salvado», murmuró antes de subirse a su camión. Fue un pequeño acto de bondad, algo natural para mí. No sabía que ese instante fugaz sería crucial en mi futuro. A la madrugada siguiente, Alejandro volvió. Mientras le cobraba su sancocho, su mirada oscura se detuvo en mis manos heridas. Instintivamente, las escondí detrás de mi delantal, avergonzada. Él no dijo nada. Se dio la media vuelta y salió al frío. Pero el domingo, al terminar de comer, Alejandro no se levantó de inmediato. Sacó un pequeño paquete de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. Eran unos gruesos guantes de lana de alpaca, suaves y cálidos, junto con una caja de parches térmicos. Lo miré, sin palabras. Su voz sonó áspera, casi gruñendo. Un cocinero no puede trabajar con las manos destrozadas. Cuida tus herramientas. Si no los quieres, tíralos a la basura. Y sin esperar respuesta, caminó hacia la puerta, perdiéndose en la oscuridad. Apreté los guantes contra mi pecho. En 3 años de encierro y miseria, nadie, absolutamente nadie, se había preocupado por mí. Ese hombre de aspecto aterrador acababa de darme el abrazo más cálido que había sentido desde que murió mi abuela. Sin embargo, en los pueblos pequeños y en los paradores aislados, las paredes tienen ojos. Rosalba, la mujer que administraba la pequeña tienda de tabaco y café al lado de El Refugio, lo había visto todo a través del cristal empañado. Rosalba era una mujer amargada, cuya única distracción era el veneno del chisme. Esa misma tarde, el teléfono de don Héctor vibró en el grupo de comerciantes del puerto de montaña. «¡Ay, Dios mío!», había escrito Rosalba. «Deberían vigilar a la mosquita muerta que tienen en la cocina de El Refugio. La vi recibiendo regalos de ese camionero tatuado que parece sicario. ¿Qué favores le estará haciendo a escondidas para que le compre cosas?». Las respuestas en el grupo no hicieron esperar. La historia se retorció, mutando en algo sucio y oscuro. En menos de 3 días, el rumor ya afirmaba que yo robaba comida del almacén para dársela a los matones a cambio de dinero sucio. Yo no sabía nada de esto. Seguía en mi cocina, ignorante de la tormenta que se estaba formando sobre mi cabeza. El mal ya había sido sembrado, y don Héctor y doña Carmen, que solo buscaban una excusa para asfixiarme aún más, finalmente tenían el pretexto perfecto para destruir mi vida. La tormenta estalló esa misma noche. Fui llamada a la pequeña oficina detrás de la cocina. Don Héctor estaba sentado tras su escritorio de metal, fumando un cigarro barato, mientras doña Carmen me miraba con los brazos cruzados y una sonrisa cargada de desprecio. «¿Te crees muy lista, niñata?», escupió don Héctor, arrojando su teléfono sobre la mesa.
En la pantalla brillaba el mensaje del grupo de comerciantes. Sabemos lo de los regalos, sabemos que te estás acostando con ese matón de carretera y dándole nuestra comida a cambio de ropa. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No, respondí, con la voz quebrada. Solo es un cliente. Vio mis manos heridas por el agua fría y me regaló unos guantes de alpaca. Yo jamás robaría nada. Mentira, gritó doña Carmen, golpeando la mesa. Revisé las cámaras. Le sirves porciones dobles. Te quedas mirándolo como una estúpida. A partir de hoy, tienes prohibido salir de la cocina cuando haya clientes. Yo serviré las mesas. Y dame tu móvil, ahora mismo. Retrocedí un paso. Pero es mi teléfono, susurré. Don Héctor se levantó de golpe, su sombra cubriéndome por completo. Dame el maldito aparato si no quieres que te cobre hasta el aire que respiras. No tuve opción. Entregué mi viejo teléfono. En ese instante, mi aislamiento fue absoluto. Ya no era una empleada, era una prisionera en lo alto de los Andes. El miércoles en la madrugada, escuché el motor del camión de Alejandro. Preparé su sancocho con el mismo esmero de siempre, pero fue doña Carmen quien salió a servirlo. Me asomé apenas por la rendija de la puerta batiente. Lo vi allí, imponente, mirando el cuenco. Parecía buscarme con la mirada, pero no dijo nada. Comió en silencio y se marchó. Con el corazón encogido, salí a limpiar su mesa. Fue entonces cuando lo vi. Debajo del cuenco vacío, había dejado una servilleta de papel doblada. La abrí con manos temblorosas. Escrito con un bolígrafo de tinta negra, solo había una palabra: tranquila. Esa sola palabra me dio fuerzas para no derrumbarme. Él se había dado cuenta de que algo andaba mal. Sin embargo, la verdadera pesadilla apenas estaba por comenzar. 2 días después, don Héctor me ordenó bajar al sótano. El refrigerador principal se ha estropeado, me dijo. Baja y organiza las cajas de carne y pollo del fondo para pasarlas arriba. El sótano del refugio era un lugar lúgubre, excavado directamente en la roca de la montaña. Al abrir la pesada puerta de metal, un tufo a humedad, óxido y algo dulzón y podrido me golpeó el rostro. Encendí la bombilla parpadeante y comencé a mover las cajas de cartón escarchado. Al levantar una de las cajas de gallina congelada, la escarcha se desprendió, revelando la etiqueta original del proveedor. Mis ojos se abrieron de par en par. Fecha de caducidad: octubre del año pasado. Habían pasado más de 6 meses. Desesperada, rasgué el plástico de otra caja de carne de puerco. Lo mismo. Todo estaba caducado, podrido bajo el hielo. Pero lo más aterrador fue ver que justo al lado de las fechas originales, alguien había pegado etiquetas nuevas, falsificadas, con fechas del año en curso. Mis manos empezaron a temblar violentamente. El sancocho, la receta sagrada de mi abuela, llevaba 3 años cocinando con ingredientes podridos, disfrazando el sabor a muerte con hierbas y especias frescas. Estaba envenenando a la gente. Estaba envenenando a los camioneros exhaustos, a Mateo, a Alejandro. El pánico me paralizó. Esto era un delito grave contra la salud pública. De pronto, escuché el crujido de los escalones de madera a mis espaldas. Me giré de golpe y doña Carmen estaba de pie en la penumbra, observándome con ojos de hielo. ¿Qué miras con tanta atención, niña?, preguntó, con una voz suave pero venenosa. Nada, señora, tartamudeé, intentando ocultar la caja detrás de mi cuerpo. Solo organizaba el inventario. Ella entrecerró los ojos. Más te vale. Termina tu trabajo y sube. Y recuerda, Valeria, la curiosidad mató al gato, y aquí en la montaña, los gatos desaparecen sin dejar rastro. Esa noche no pude pegar el ojo. En la oscuridad de mi cuarto, me abracé a mis rodillas, tiritando. Estaba acorralada. Si denunciaba a don Héctor, él se vengaría. Me culparía a mí, la cocinera. Pero si guardaba silencio, me convertiría en cómplice de un asesinato silencioso. Tenía que tomar una decisión, y el tiempo, al igual que el aire en las cumbres, se me estaba agotando.
Pasaron 2 días de agonía silenciosa. Cada vez que preparaba un sancocho, sentía náuseas al recordar lo que se escondía bajo el hielo del sótano. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que detener esa locura, aunque me costara la vida. Recordé entonces mi secreto mejor guardado. Escondido en el fondo de mi maleta, envuelto en ropa vieja, conservaba un antiguo teléfono móvil de prepago que una compañera del colegio me había regalado años atrás. Esperé a que dieran las 2 de la madrugada. Lo encendí con las manos sudorosas. La batería marcaba solo un 15%. ¿Era ahora o nunca? Busqué en internet y marqué el número de la línea de denuncias del Ministerio de Sanidad. «Buenas noches», susurré, aterrorizada de que alguien me escuchara. «Quiero hacer una denuncia anónima. En el parador El Refugio, en la carretera de la montaña, están sirviendo carne podrida y falsificando las fechas de caducidad». La operadora tomó los datos y me pidió mi nombre. Me negué rotundamente y colgué. El corazón me latía tan fuerte que creí que me desmayaría. Lo había hecho. Por fin. Yo creía que la justicia sería rápida y ciega, pero en estos pueblos alejados, el dinero compra oídos y voluntades. Apenas 2 días después, don Héctor recibió el chivatazo de un inspector corrupto. Le avisaron de que habría una redada inminente por una denuncia anónima. Esa misma tarde, me llamó a su oficina. Al entrar, el ambiente era denso, irrespirable. Don Héctor no gritó. Se limitó a mirarme con una frialdad que me heló la sangre y arrojó un fajo de papeles sobre el escritorio. «Míralos, Valeria», ordenó. Me acerqué temblando. Eran albaranes y facturas de compra de los ingredientes caducados, pero había algo escalofriante en ellos. Al final de cada página, en la línea de recepción de mercancía, estaba mi nombre y mi firma, falsificada a la perfección. «¿Qué es esto?», logré articular, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Es tu condena», respondió él, encendiendo un cigarrillo. «Tú eres la cocinera. Tú firmas la recepción de los alimentos. Si la policía viene a inspeccionar, estos documentos demostrarán que fuiste tú quien compró y ocultó esa carne a mis espaldas, para quedarte con la diferencia de dinero. Eres una ladrona, Valeria, y te pudrirás en la cárcel». Las lágrimas brotaron de mis ojos. Estaba atrapada en una red de mentiras perfecta. Doña Carmen, de pie junto a la puerta, soltó una risa seca. «Cierra la boca y sigue cocinando. Si dices una sola palabra a las autoridades, te juro que no verás la luz del sol nunca más». Salí de la oficina arrastrando los pies. Sabía que don Héctor cumpliría su amenaza. Si me quedaba, iría a prisión por un crimen que no cometí. Esa misma noche, tomé la decisión más aterradora de mi vida. Tenía que huir. A las 2 de la mañana, cuando el silencio envolvía el parador, metí apresuradamente un par de mudas de ropa en una bolsa de tela. Guardé la foto arrugada de mi abuela y, sobre todo, los guantes de lana de alpaca que Alejandro me había regalado. Eran mi único amuleto. Abrí la puerta trasera de la cocina y me deslicé hacia la oscuridad. La niebla de los Andes era un muro blanco, espeso y húmedo. El viento cortaba como navaja sobre mi piel y la temperatura rozaba los 12 grados bajo cero. No llevaba un abrigo grueso, solo un viejo suéter de lana, pero el pánico me empujaba a avanzar. Comencé a caminar por el arcén de la carretera serpenteante, resbalando en el asfalto congelado, tragando el aire helado que quemaba mi garganta. No sabía a dónde iba, solo sabía que debía alejarme del refugio. Llevaba caminando unos 20 minutos. Mis piernas apenas me respondían, cuando sentí una vibración en el suelo. Una luz amarilla y penetrante rasgó la niebla a mis espaldas. Me giré, cegada. El rugido de un motor aceleró de golpe. Era una camioneta, y frenó bruscamente justo a mi lado, bloqueándome el paso hacia el barranco. La ventanilla bajó lentamente,
y allí estaba el rostro retorcido de don Héctor, mirándome en medio de la noche. La ventanilla de la camioneta bajó lentamente, y allí estaba el rostro retorcido de don Héctor, mirándome en medio de la noche helada. ¿A dónde te crees que vas, maldita desagradecida?, gruñó, apagando el motor. Abrió la puerta y bajó del vehículo. En su mano derecha apretaba una llave inglesa pesada y oxidada. Retrocedí, paso a paso, hasta que mi espalda chocó contra el guardarraíl de metal congelado. Detrás de mí solo estaba el abismo oscuro de la cordillera, donde el viento aullaba como un animal herido. «Sube a la camioneta», ordenó, acercándose lentamente. «Vamos a volver a la cocina y vas a hacer exactamente lo que te diga cuando llegue la inspección». «No», grité. Mi voz temblaba por el terror y el frío, pero mis palabras fueron firmes. «Prefiero saltar al barranco antes que volver a esa prisión». Héctor levantó la llave inglesa, con los ojos inyectados en ira. «Entonces te tiraré yo mismo». Cerré los ojos esperando el golpe. Pero en ese preciso instante, unas luces largas y cegadoras perforaron la densa niebla a nuestras espaldas. Un camión de carga media frenó bruscamente, derrapando a escasos metros de nosotros. La puerta se abrió de un golpe y un hombre joven saltó al asfalto. Era Mateo, el chico al que le había regalado un café y media hora de sueño semanas atrás. «Oiga, ¿qué está haciendo con ella?», gritó Mateo, interponiéndose valientemente entre don Héctor y yo. «Lárgate, chaval, esto no es asunto tuyo. Es una ladrona que me ha robado dinero», escupió Héctor, amenazándolo con la herramienta. Mateo me miró, vio mis lágrimas, mi ropa fina temblando en el hielo, mi terror absoluto. «No me muevo de aquí», dijo con firmeza. Llevó la mano a su radiotransmisor, enganchado al cinturón. «Atención, convoy. Tenemos un código rojo en el kilómetro 40 del puerto. Necesito apoyo. Repito, apoyo inmediato». Héctor soltó una carcajada burlona. «Apoyo, estás solo en medio de la nada, niñato, y ahora os voy a tirar al abismo a los dos». Héctor avanzó, levantando el arma de hierro. Pero lo que llegó a continuación no fue un golpe, fue un terremoto. El suelo bajo nuestros pies comenzó a vibrar. Un zumbido sordo y grave ascendía por la montaña, haciendo temblar las piedras del arcén. De repente, la niebla negra se iluminó con decenas de faros amarillos y blancos. El rugido atronador de 25 motores diésel rompió el silencio de la madrugada en los Andes. Un convoy entero de camiones pesados gigantescos emergió de la bruma como bestias de acero. Nos rodearon por completo, bloqueando la carretera en ambas direcciones, cortando cualquier vía de escape. Las potentes bocinas de aire resonaron al unísono, un estruendo ensordecedor que hizo que don Héctor soltara la llave inglesa, pálido como un cadáver. El camión más grande, un imponente monstruo negro, se detuvo justo frente a nosotros. El silbido de los frenos de aire cortó la tensión de la noche. La puerta del conductor se abrió y de la cabina descendió él, Alejandro. Llevaba su vieja chaqueta de cuero. Su rostro, marcado por la cicatriz y los tatuajes, parecía esculpido en pura piedra. Caminó hacia nosotros con paso aplastante. Héctor retrocedió, aterrorizado, tropezando con sus propios pies ante la presencia de aquel hombre que parecía un antiguo dios de la guerra. Alejandro ni siquiera lo miró. Se acercó directamente a mí. Se quitó la chaqueta de cuero, que aún conservaba el calor protector de su cuerpo, y la colocó suavemente sobre mis hombros congelados. «Tranquila», susurró, mirándome a los ojos con una dulzura infinita que contrastaba con su aspecto. «Ya pasó, estás a salvo». Luego se giró lentamente hacia don Héctor. Para entonces, los 25 conductores habían bajado de sus cabinas. Hombres inmensos, curtidos por el frío, la carretera y la soledad.
Formaron un círculo impenetrable alrededor del dueño del refugio. ¿Una ladrona?, preguntó Alejandro, con una voz profunda que hizo eco en el abismo. ¿Una ladrona llamas a la chica que trabaja 20 horas al día por las sobras de tu comida? Mateo dio un paso al frente. Ella me salvó de estrellarme por cansancio. Otro conductor mayor levantó la voz. A mí me sirvió su sancocho caliente cuando me quedé tirado en la nieve la Navidad pasada y no me cobró un céntimo. Y a mí me regaló su propia ración de pan, dijo otro. Alejandro dio un paso más hacia Héctor, que temblaba incontrolablemente. Todos sabemos lo que haces en esa cocina, Héctor. Todos conocemos la carne podrida del sótano. El sabor de ese sancocho era lo único puro en tu maldito local, porque ella lo preparaba con amor. Sabía que los ingredientes se estaban pudriendo, pero volvía cada madrugada solo para asegurarme de que ella seguía con vida, soportando tu infierno. De pronto, el sonido de unas sirenas cortó el viento. Alejandro sonrió con frialdad. Escucha, yo mismo avisé a la policía de carreteras hace media hora de lo que estaba pasando. Me armé de un valor que no sabía que tenía, saqué mi viejo teléfono del bolsillo de la chaqueta de Alejandro y di un paso al frente. Y yo tengo las fotografías de las etiquetas falsificadas del sótano aquí mismo. Todo ha terminado, don Héctor. Las luces azules y rojas rasgaron la niebla. 2 patrullas frenaron en seco. Mientras los agentes le ponían las esposas a un destrozado don Héctor, yo me aferré a la chaqueta de cuero, cerré los ojos y por primera vez en 3 años rompí a rompar. Pero esta vez no estaba sola. El amanecer comenzó a teñir de violeta y naranja los picos nevados de los Andes. La niebla se disipaba lentamente, llevándose consigo la pesadilla de los últimos 3 años. Mientras las patrullas se alejaban con don Héctor y doña Carmen esposados en la parte trasera, Alejandro me guió hacia la cabina de su camión. El interior era cálido y olía a tabaco y café negro. Bajamos la montaña en silencio, seguidos por la caravana de los 25 gigantes de acero. Nos detuvimos en un pequeño comedor a las afueras de la ciudad. Mientras tomábamos un tazón de caldo caliente, finalmente me atreví a hacer la pregunta que me atormentaba. ¿Por qué me ayudaste, Alejandro?, susurré, aferrando la taza con mis manos aún temblorosas. Él dejó su cuchara sobre la mesa y me miró fijamente. Yo también fui un niño sin nadie en el mundo, Valeria, comenzó, con una voz cargada de viejos fantasmas. Crecí en las calles, me uní a las pandillas buscando una familia y terminé en prisión a los 20 años. Cuando salí, nadie quería darle trabajo a un ex convicto tatuado. Nadie, excepto un viejo camionero y su esposa. Alejandro esbozó una sonrisa nostálgica. Esa mujer me acogió como a un hijo y cocinaba un sancocho de gallina idéntico al tuyo, el mismo sofrito de ajo, el mismo toque exacto de cilantro fresco. Cuando ella falleció hace años, creí que jamás volvería a probar el sabor del hogar. Hasta que aquella madrugada de invierno, en el refugio, probé tu sopa. Mis ojos se llenaron de lágrimas al comprenderlo todo. Esa mujer me salvó la vida, continuó Alejandro, y cuando vi tus manos destrozadas por el hielo y esa mirada de terror en tus ojos, supe que era mi turno de devolver el favor. Extendió su enorme mano sobre la mesa. Nuestra empresa de transportes necesita una jefa de cocina para el comedor de los choferes. El puesto es tuyo, con un sueldo digno y un lugar seguro donde dormir. Acepté sin dudarlo. Ese día, mi vida volvió a empezar. Ha pasado exactamente 1 año desde aquella noche en la montaña. Durante el juicio, don Héctor y doña Carmen fueron condenados a varios años de prisión por delitos contra la salud pública y explotación laboral. El refugio fue clausurado, y ahora es solo una ruina abandonada entre la niebla. Yo, en cambio, he sanado. Mis manos ya no sangran. Recuperaron su suavidad gracias a la crema que Alejandro me compró y a los guantes de alpaca que aún conservo como un tesoro. Trabajé duro en el comedor de los transportistas, ahorrando cada céntimo.
y con la ayuda incondicional de los conductores, pude cumplir mi mayor sueño. Hoy, en una pintoresca calle del pueblo al pie de la montaña, he colgado un letrero de madera pintado a mano. Dice, La cocina de la abuela. Es un local pequeño, cálido, con solo 6 mesas. En la pared principal cuelgan 2 fotografías, una de mi abuela sonriendo y otra de mí rodeada por 25 camioneros gigantes el día de la inauguración. Esta tarde, una mujer entró tímidamente al local haciendo sonar la campanilla de la puerta. Era Rosalba, la mujer de la tienda de tabaco que había iniciado aquel sucio rumor. Se sentó en un rincón, con la mirada baja, y pidió un sancocho. Le serví el plato humeante. Al dar el primer sorbo, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Perdóname, Valeria», sollozó, incapaz de mirarme a los ojos. «Mi lengua venenosa casi te cuesta la vida. No sé cómo puedes servirme comida después de lo que hice». Le acerqué una servilleta de papel. «El rencor es un veneno que no quiero en mi cocina, Rosalba», le respondí con voz serena. «Disfruta de la sopa». El pasado se quedó en la montaña. Al caer la noche, el restaurante quedó vacío. Alejandro estaba sentado en su mesa de siempre, terminando su cena en paz. Me acerqué y me senté frente a él. Observé el cuenco de barro, tan limpio como aquella primera madrugada a las 3 de la mañana. «¿Eres feliz, Valeria?», me preguntó en un susurro grave y protector. Miré a mi alrededor, al fuego que crepitaba en la estufa, a las fotos en la pared, a este hombre de aspecto rudo que resultó tener el alma más noble del mundo. «Lo soy», respondí, con el corazón rebosante de gratitud. A veces la vida te empuja a los rincones más oscuros y helados para poner a prueba tu resistencia. Creía que la familia era solo una cuestión de sangre, pero me equivocaba. La familia es esa gente dispuesta a atravesar la niebla y el hielo para evitar que caigas al precipicio. Afuera una suave lluvia de invierno comenzó a caer sobre el pueblo. Miré hacia la foto en la pared y sonreí. «Aquí estoy, abuela», pensé. «Seguimos calentando el alma de la gente, exactamente como me enseñaste». Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.